Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, licenciado Jorge Alfonso Cortier, por la presentación y una frase muy común entre nosotros los aduaneros y entre todo el marco legal que esto conlleva, pues verdaderamente es algo que necesitamos tenerlo siempre en cuenta, porque al final esto del complemento carta-aporte pues ha sido un tema verdaderamente muy importante y al final del día necesitamos entender cómo lo vamos a aplicar, quiénes son los actores principales de su cumplimiento, el deslindar responsabilidad en un momento determinado a cada una de las partes o de los que participamos en ese sentido, ¿no? Entonces, prácticamente, déjame ver, porque aquí creo que no está pasando la pantalla. ¿Me ven bien, Gabriel, ahí? Sí, pero no puedo darle siguiente. Sí, complementando lo que comentaba el licenciado Patiño, efectivamente lo que comenta el licenciado Fortier, el desconocimiento de la ley no nos le excluye del cumplimiento y a veces tenemos una percepción del marco jurídico de la aplicación de una nueva normatividad de una manera errónea y pues bueno, dejamos latente muchos errores o incidentes que pueden afectarnos en toda nuestra esfera de comercio exterior, ¿no? Todos los que participamos. Es por eso que tuvimos a bien, cuando debatíamos qué puntos íbamos a tocar en esta plática con ustedes, con este acercamiento, es ver directamente este punto, que es el complemento de carta aporte, pero primero tendríamos que partir de qué es un CFDI, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos más que nada como un CFDI, como lo que conocemos como una factura, ¿no? Nosotros siempre hemos visto una factura, visualizamos una factura. Entonces, no sé si antes de comenzar quiera Sí, implementar algo. precisamente el temario del día de hoy Ujú. es lo que tú comentabas, Mauricio. Realmente estamos muy enfocados por hábitos y costumbres de identificar una factura. Hoy, en la época moderna Ujú. tecnológica, le llamamos CFDI. Y bueno, vamos a ver qué es el CFDI, que para muchos va a ser algo sencillo, pero es importante de alguna manera identificar los conceptos para entender la tendencia hacia dónde vamos y en qué parte del juego vamos a estar. También vamos a hablar de los complementos para incorporar información fiscal en los FDIs, complementos, la cantidad de complementos que existen en materia de comercio exterior, por supuesto el complemento carta aporte, que es un tema de hoy desde el punto de vista aduanero, qué es el CFDI con complemento carta aporte, fundamentos para entender también, por supuesto, el CFDI con carta, complemento carta aporte, los diferentes tipos de CFDIs con complemento carta aporte, los obligados a emitir complementos carta aporte, el traslado local de bienes o mercancías, quienes no necesitan emitir una carta de aporte, el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, que son los movimientos de bienes propios por sí mismo, el CFDI del tipo ingreso con complemento carta aporte empresas transportistas y el CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, que son las empresas transportistas tercerizadas, ¿no? Así como los elementos claves que deben de incluir el complemento carta aporte, las facultades de comprobación, multas y sanciones, como los micrositios. La verdad es que en este tema les quiero comentar, es un tema muy importante para poder entender todos los conceptos y hasta dónde me abarca la responsabilidad a mí como expedidor, ¿no? De este servicio, como transmisor también de los datos. Y el mismo ordenamiento jurídico nos va a dar la pauta de quién juega qué papel en cada uno de estos procedimientos, ¿no? Y ahí vamos a iniciar propiamente con el CFDI, que es la definición que nos marcan específicamente, que es un comprobante fiscal digital, y esto lo mencionan las reglas que fueron publicadas justamente el 28 de Sí. diciembre del 2023. Hoy, por cierto, cumplieron una felicitación a nuestras autoridades porque ello iniciamos con esta resolución que inició su vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Y bueno, en los acrónimos, específicamente el CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet. Esto viene mencionado en el anexo 2, Mauricio, Ujú. donde prácticamente nos dan las definiciones y concretamente es el documento fiscal que muchos, como mencionábamos, identificaban como factura.
en su versión de archivos XML, ¿no? Sí, Entonces es importante, sí. creo que es importante voltear a ver en esos ordenamientos que tenemos precisamente las definiciones, acrónimos, porque luego les perdemos la pista. Y cuando leemos el ordenamiento nos pasa de noche y se nos agachan. Entonces, cuando ya vemos qué entendemos por un CFDI, que lo trasladamos o lo traducimos a nuestra vida diaria, pues es una factura. Nada más que el CFDI, bueno, es el comprobante impreso, lo que nos lo dice la normatividad, que debe de ir a un PDF, que debe de ir impreso, pero realmente pues, la factura es el XML. Entonces, cuando tenemos esta información a la mano, como que es más digerible el tema, ¿no? Por eso creímos prudente primero iniciar con la definición y dónde encontramos el tema del CFDI, ¿no? Sí, es importante también destacar, como bien decía el licenciado Jorge Alfonso Fortier, es importante distinguir que hoy los actores involucrados en comercio exterior necesitamos nosotros entender que hay cuántos tipos de resoluciones existen, porque al final solamente creemos que son las reglas generales de comercio exterior las que tenemos que consultar para aplicar un ordenamiento. Pero hoy nos hemos vuelto, como bien decía yo en su oportunidad, en cada conferencia trato de indicarles que somos todólogos y eso nos involucra a poder definir que hay tres tipos de resoluciones y hay un montón de ordenamientos legales que conlleva de manera supletoria la aplicación de la ley, ¿no? Ahí vemos la resolución, hoy hablamos de la resolución de la expedición de las reglas generales en materia de comercio exterior, pero también nos debemos de involucrar en gran medida con las famosas reglas que expide en materia fiscal la resolución miscelánea fiscal, que también es importante, la cual se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre del 2023. Lo más importante es que ustedes tengan los elementos que conlleven a poder hacer un entendimiento y poder entender los contextos que a continuación vamos a mencionar. Esta regla está basada en la regla 2.7.1.7, donde habla de los requisitos de las representaciones impresas del CFDI. Y obviamente es importante que ustedes las distingan porque al final tienen que tener ciertos requisitos. Yo me acuerdo muy bien, Mauricio, que cuando salió el reglamento de tránsito en la Ciudad de México, nada tiene que ver con aduanas, pero como un ordenamiento legal, cuando hablamos de sanciones, la gente empieza ya a poner atención porque empiezan a levantar las fotomultas, las multas ya son por no ponerse el cinturón de seguridad que siempre ha estado, pero cuando elevan el monto de las sanciones es cuando empezamos a cumplir, ¿no? A poner atención. Y bueno, esto, las reglas del juego, por eso es importante que las comentemos, porque al final vamos a hablar de sanciones, infracciones y sanciones y los sustentos legales. Y las versiones con las cuales se está trabajando actualmente tanto el CFDI como en este caso el complemento. Pues vamos a continuar, no sé si quieras comentar algo. Sí, el tema principalmente es que todo este tipo de inversión ya en materias fiscales es porque la tendencia del gobierno es precisamente el ámbito fiscalizador y auditor. Entonces, toda esta información que nosotros estamos vaciando en los CFDIs, en sus distintas acepciones y en los diferentes complementos que nos están obligando a complementar, para la redundancia, en el CFDI, pues tienen a dividirnos en diferentes sectores para poder fiscalizar y cruzar esa información, porque a lo mejor ahorita pensamos, pues, ya lo expedí, ya lo emití, ya llegó mi carga y se acabó el tema, ¿no? Pero no, realmente la información sigue ahí y puede ser herramienta para fiscalizar a un tercero o a un cuarto en esta cadena toda que tenemos. Por eso es importante también no perder de vista lo que son las modificaciones en materia fiscal, ¿no? Entonces, estamos entrando en cintura en este tema, ¿no? Por eso es que es de vital importancia determinar qué es un CFDI y que a partir de ahí, lo que nos están comentando es que debemos, ya como obligación, acompañarlo de un complemento de carta aporte cuando nosotros hacemos un traslado de mercancías. Entonces, partiendo de aquí podemos avanzar. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio. Bien, ahí la regla 2.7.8 también de la miscelánea fiscal establece que le da vivacidad, o más bien el artículo 29 da vida jurídica justamente a la expedición de los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades incorporar los requisitos fiscales en los FDIs que expidan.
Los complementos que el SAT publica en el portal son de uso obligatorio, ¿no? Es muy importante comentarlo porque los contribuyentes que se les aplique, pasado 30 días naturales contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o lo libere de su uso. Que es lo que comentaba, vamos a tomar ese bastoncillo del licenciado Jorge Fartier, el tema de estar al pendiente de las publicaciones que emite el SAT a través de su portal para ver cómo van modificando las reglas del juego. Las reglas, yo creo que algo que apasiona de la materia de comercio exterior es que todo cambia en cualquier momento. Lo único que tenemos como regla es que va a cambiar día a día, ¿no? Entonces, hay que estar al tanto de las modificaciones que tengan. Y bueno, esta regla 2.7, 2.7.1.8, el segundo párrafo, nos menciona esa temporalidad de 30 días naturales a partir de su publicación y que estas van a estar moviéndose y publicando, ¿no? Entonces, hay que ver cuándo estamos obligados y cuándo se modifica algún tema. Esto nos da la pauta que esta implementación del complemento carta aporte ya tenemos algún tiempo con el ahí viene, estamos como Pedro y el Lobo, ¿no? Pues bueno, la confusión se dio precisamente en que tenían la idea a principios de año de que había una prórroga para el cumplimiento. Pero por eso es importante definir las áreas en las que estamos inmersos en este complemento carta aporte, que es el área fiscal con el CFDI y el complemento carta aporte que ya lleva de la mano a los transportistas. Y pues bueno, a nosotros como agente aduanal, ¿por qué? Porque también formamos parte del eslabón en esta cadena de logística, ¿no? Entonces, nosotros también estamos inmersos en ello, en el cumplimiento, y en una parte del despacho aduanero nosotros tenemos que transmitir el folio del CFDI a través de nuestro DODA o PITA para poder despachar y dar salida de la mercancía en la aduana. Y a partir de ahí ya empieza esa responsabilidad solidaria, tanto del emisor como del receptor, de toda la información que vamos a partir ahorita. Comentábamos ahorita precisamente que hay 26 complementos en vigor. Nosotros pusimos ahí un link para que ustedes puedan consultarlo y ver que son 26. Los dos más comunes en comercio exterior los tenemos y a veces es el pan nuestro de cada día, es el complemento de exportación que va en las facturas de exportación, y el que ahora se suma, que es el de complemento carta aporte. Creo que son los dos más conocidos con los que vamos a andar caminando. Hay un tercero, que es el de hidrocarburos, pero es un tema muchísimo más técnico que yo creo que en otra plática, si es de interés público, podemos desarrollarlo y ampliarlo, ¿no? Pero creo que para efectos prácticos, estos dos serían los únicos que tomaríamos en consideración, más enfocados al complemento carta. Sí, ahorita Roberto nos va a hacer favor de poner en el chat, si es que no ya lo puso, el material, porque este link solamente es para dar conocimiento de los complementos que existen y como dijo mi colega, finalmente es solamente para conocimiento y de dónde surgen y cómo se aplica su vigencia, ¿no? Cada uno de ellos, Cada uno. particulares, precisamente retomando el tema y el comentario de que la autoridad está fiscalizando por sectores. Pues bueno, estos complementos atienden a ciertos sectores y cierta información que requieren de esos sectores. Por eso, retomando el tema fiscalizador y auditor, pues lo único que está pidiendo la autoridad es dame la información específica de tu sector para poder verificar que estás haciendo las cosas bien y pues en un futuro va a estar auditando las repercusiones que tenga con otros integrantes de la cadena de facturación y de logística. Claro. Y aquí, como bien decimos, bueno, ¿quién lo debe de cumplir? Aquellos contribuyentes, pues que realicen operaciones de comercio exterior. Exportaciones definitivas, ya habló de un complemento que es el archivo complemento de exportación, Ajá. que conclave a uno, y que son objeto de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que mi colega Jorge Alfonso Fortier generalmente asesora a los exportadores para cumplir con esta situación del complemento de exportación. ¿Cuál es el objetivo? Pues es generar la factura en operaciones de comercio exterior. Actualmente está la versión 2.0. Por eso les digo que nos vamos a volver o nos estamos volviendo todólogos, porque ahora tenemos que saber en qué versión está corriendo, porque se nos han presentado casos en la práctica. Fíjense que lo más importante aquí que yo les puedo decir es la práctica que nosotros hemos tenido al realizar, por ejemplo, la aplicación de la carta aporte.
El 19 de diciembre justamente se publicó esta nueva versión, ¿no? Y por supuesto que entró en vigor el día 19 de enero, de tal manera que si ya habían timbrado CFDIs con la versión anterior, pues ya no podrían aplicarla en la aduana porque ya no estaba vigente. A lo mejor les agarró el trayecto de generar el transporte desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, por decir un ejemplo, y ya la versión ya no servía, entonces tendrían que cancelar esa factura y volver a emitir otra. Ese es el objetivo, ahí les compartimos el link también donde viene la versión Así es. específicamente y en el material ponemos el sustento legal o el marco jurídico que hablamos del artículo 14, el 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y por supuesto en materia de miscelánea fiscal está la regla 2.7.1.19, 2.7, 1.1.31, 2.7.7 y punto 2.6 y por último 2.7.7.2.7. Y por supuesto no olvidando las reglas de comercio exterior en la aplicación de ellas, que es la 2.4.12 y 3.1.38. Les quiero decir que por ahí decía nuestro buen amigo Alberto Rioja que es una mala noticia, pero al final es una noticia. A veces estábamos preocupados en las charlas anteriores que nos hizo favor de dar el ingeniero César González en Amigo de los Miércoles, donde estábamos preocupados de ubicar cuáles son los puntos de inspección, donde estábamos preocupados si era ruta federal o no era ruta federal, pero al final nos deja claro estos ordenamientos legales que no hay excepción de no cumplir con el complemento carta aporte. En materia de comercio exterior, estamos obligados sí o sí a tener el CFDI con su complemento carta aporte. No hay excepciones de los 30 kilómetros, no hay excepciones de que son vehículos C2 como lo maneja la norma oficial mexicana de comunicaciones. Al final del día, si estás inmerso en el comercio exterior y vas a retirar mercancía de la aduana, todos deben de cumplir con el complemento carta aporte en su CFDI, en las versiones que acabamos de mencionar. Más adelante vamos a ver el tema porque hay un punto de escape donde precisamente quiénes no. Pero el punto es, al final de cuentas, la ley es interpretativa, ¿no? Entonces, el legislador tiene una idea que es de facilitar el comercio exterior, pero sabemos todos que en la parte práctica, en la operación, pues esto va a estar a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, pues hemos tenido las malas experiencias de que o el personal es un tanto corto en capacitación o en criterio de comercio exterior, ¿no? Entonces, quedar a la consideración de una autoridad en un punto de que tenemos carga detenida en un punto de inspección, pues creo que le llaman economía jurídica, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres problemas? Mejor da cumplimiento a esta situación. Y si la información la tenemos, pues yo creo que es recomendable que acompañemos a nuestros productos con el complemento carta aporte en ese tema, ¿no? Ok, y entonces ahí nos vamos a centrar, obviamente, todo lo que sea en territorio nacional, y no habla solamente del tráfico terrestre, habla también del marítimo, del aéreo, porque hay transbordos nacionales, por supuesto, ferroviarios. Nos vamos a centrar en el tema del terrestre, Claro. que es el que particularmente El de nos afecta, autotransporte, el de sí. autotransporte terrestre. ¿Cuál es el objetivo de estos cambios? Pues es generar un CFDI con complemento carta aporte para relacionar los bienes o mercancías ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como el referente al medio a través del cual se transportan, ya sea por vía terrestre, carretera o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, que era lo que comentaba Eliseo Jiménez, ¿no? Muy técnico, sí. Y bueno, aquí también les dejamos en el material el fundamento legal para que ustedes puedan de ahí ubicarlo con mayor facilidad. Hablamos del Código Fiscal de la Federación, así como de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. El transitorio, que es el transitorio décimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, que es el ordenamiento legal, las reglas de comercio exterior, así como su transitorio primero de estas mismas reglas para que tengan ustedes ahí el soporte jurídico, que es lo que nos interesa saber
de dónde surgen estas situaciones, estas exigencias y estas obligaciones. Que es precisamente casi este es podría ser el resumen de lo que tenemos en ese ordenamiento legal. Porque si vemos, notamos la nomenclatura de la resolución miscelánea fiscal, llega a veces hasta 5 dígitos, ¿no? Entonces, es importante saber que, por ejemplo, hay sección, subsección y la regla. Y se divide por el tipo de tráfico o transporte, que es el marítimo, el terrestre y el aéreo, ¿no? Entonces, sería enfocarnos en los que precisamente nos competen, que en este caso es el autotransporte, que es el que tenemos el tema más vívido que tenemos. Entonces, por ejemplo, la información adicional, es importante mencionar que a partir del 1 de enero de 2024, únicamente será el tema del CFDI en su versión 4.0 con la versión 3.0 de complemento carta aporte. Aquí es donde surgió la complicación o el tema de la controversia. Si bien el complemento carta aporte ya fue obligatorio a partir del 1 de enero del 2024, por ahí se emitió un periodo de convivencia entre las versiones del CFDI, que es la versión 4.0 con la 3.0. Entonces, la confusión fue en que no se tenía considerado que a partir del 1 de enero ya es obligatorio, y es donde fue ese freno de mano que tuvimos en la operación. Ya la autoridad aclaró, dice, bueno, es que el periodo de convivencia sí es hasta el 31 de marzo, pero es de la versión del CFDI. El complemento carta aporte a partir del 1 de enero ya es obligatorio que lo cumplas, ¿no? Entonces, tenemos ahí como datos relevantes que se incorporan ajustes y nuevas validaciones en las versiones, que es que realicen las transportaciones de bienes de los diferentes destinos, todo ello. Pues bueno, vienen aquí también los ordenamientos, que son por ejemplo, el séptimo transitorio de la resolución final fiscal, es donde nos dice que es hasta el 31 de marzo de este año el periodo en el que van a estar conviviendo estas dos versiones, ¿no? La 2.0 y la 3. Entonces, ese es el principal punto de partida donde se dirime esta controversia, ¿no? Entonces, conclusión, como bien comentas, la carta aporte, el complemento carta aporte es exigible a partir del 1 de enero. Y ojo, porque ya viene con sanciones, con multas. Ya inician las multas a partir del 1 de enero. Es importante para que ustedes tomen sus precauciones, porque al final estamos involucrados de una parte o de otra. Ahorita vamos a ver por qué son esas responsabilidades. Pero conclusión, el complemento carta aporte es exigible a partir del 1 de enero. Solamente, como dice el licenciado Mauricio Jiménez, es un tiempo de convivencia hasta el 31 de marzo con la versión anterior, pero ya a partir del 1 de abril entra esta nueva versión para que pueda tener ese tiempo de convivencia, no eximiendo ni el cumplimiento ni las sanciones. Eso queda claro. Esta disposición es exigible para transmitir el folio fiscal del CFDI con complemento carta deporte en DODA y en PITA. Hubo modificaciones en el anexo 22 el 19 de enero de este año, donde manifiesta algunas modificaciones, pero ¿qué creen? En la parte aduanera nos damos cuenta que en el código QR ni en el propio pedimento DODA o PITA no viene impreso todavía. Entonces, por eso muchas aduanas o algunas aduanas están pidiendo exhibamos el PDF del complemento carta aporte y del CFDI para que tengan ellos visibilidad que se transmitió y que corresponde a esa operación. Tengan mucho cuidado, es necesario que ya no es de que se me olvidó la complemento carta aporte, no podemos transmitir sin haber puesto el folio fiscal. Y en la parte aduanera, que es el tema de hoy para el complemento carta aporte, pues la obligación como agente aduanal es revisar que el folio se encuentre activo dentro del portal, así como la fecha de vigencia, entre otros datos. Pero esa sería nuestra responsabilidad y claro, ver lo que nosotros tengamos a la vista, porque también es difícil, no sabemos los catálogos que maneja cada uno de los importadores o exportadores para poder ubicar sus mercancías, que son los mismos catálogos que se utilizan para poder hacer los FDIs de compra-venta o de venta, por decirlo de alguna manera.
Eso es muy importante que eso sí lo Ese, tomen en cuenta. ese punto que pone en la mesa es importante porque nos ejemplifica precisamente la información que estamos vertiendo en un documento y que va a ser auditado contra otra base de datos que tenemos. ¿En qué sentido va? De que nuestro catálogo que tenemos para la facturación de bienes, ya para la venta, debe de coincidir esas claves que tenemos con las de complemento carta-aporte. Es decir, no puedo vender yo manzanas y transportar peras. Entonces, es importante tener esos candados en la información que tengamos, si ha dado caso también una depuración de ese catálogo, ver qué elementos o qué ítems ya no pertenecen o ya no están en circulación para quitarlos de nuestro catálogo o actualizarlo o definir cuando hay alguna controversia, ¿no? Entonces, es importante y es un ejemplo más de a dónde va toda esta información, a una fiscalización. Correcto. Ok, ahora, ¿qué es un CFDI con complemento carta aporte? Pues bueno, es la fusión que venimos hablando. El CFDI es la factura, el XML es la versión larga, lo que son todo el código alfanumérico que es de difícil lectura, pero que la autoridad dice, bueno, puedes emitirlo también en una versión impresa, que es el PDF que siempre acompaña. Estos dos archivos que nos mandan cuando nos mandan una factura, siempre vienen de la mano, ¿no? Es el PDF con su XML. Pues bueno, a ello se le va a agregar el complemento cartaporte. Entonces, es una fusión este documento del CFDI con el complemento carta-aporte, ¿no? Que el SAT ha tenido a bien mezclar y ponernos de aplicación en territorio nacional. Hace rato el licenciado Carlos Patiño mencionaba los tráficos, pero todos son en el transporte nacional para este tema, ¿no? Porque al final de cuentas es el poder sustentar la tenencia, la legal tenencia y el destino a dónde va la mercancía susceptible de ser trasladada, ¿no? Entonces, tenemos aquí es para qué sirve. Pues bueno, es para incorporar al CFDI el complemento carta. Es un maridaje, siempre deben de ir juntos. Proporciona información de los bienes o mercancías a detalle, cuantitativo y cualitativo, ya que trae una descripción, cantidad, fracción arancelaria, las ubicaciones de origen, puntos intermedios y el destino. Aquí es importante saber porque no puede haber desviaciones en las rutas que tengamos, ¿no? Que trae esos datos en los complementos que el transportista debe de asentar en ese complemento cartaporte. Y bueno, es importante porque es lo que nos van a revisar. Y proporciona la información referente al medio en el que se transporta en sus diferentes tráficos, como mencionamos, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? Después vienen lo que son los fundamentos para entender el complemento carta-aporte dentro de un CFDI. Estos lo estábamos viendo en diferentes pláticas y foros y se llegaba a la conclusión de que estos son los pilares para poder interpretar, ¿no? El primero, pues, es el que mueve el bien o mercancía es quien emite el CFDI con complemento carta-aporte. Así es. Porque luego tenemos la idea, oye, ¿y quién lo emite? Pues el que hace quien mueve la carga, en este caso es el transportista la persona, bien lo define, persona física o moral que hace un servicio, ¿no? Entonces, de aquí partimos y esto responde muchas dudas que tenemos. ¿Quién hace el CFDI con complemento carta aporte? Pues quien mueve el bien. El segundo, primero debe emitirse el CFDI con complemento carta aporte antes de hacer cualquier movimiento, porque podemos estar expuestos a que en el movimiento seamos requeridos por la autoridad y tenemos ese tema de que el documento no está emitido o está emitido pero no está timbrado. Exacto. Recordemos que es un requisito que cuando se emite tiene que tener el visto bueno de la autoridad para poder compartirse con el destinatario. Entonces, en este inter puede estar ese tema de confusión de que no cerremos ese proceso en el timbrado de la factura y podamos salir a la ruta sin un CFDI timbrado o debidamente timbrado. El tercero es que el CFDI con complemento cartaporte documenta el traslado en territorio nacional únicamente. Es únicamente de aplicación nacional. Lo vemos, los ordenamientos, pues bueno, tienen una aplicación únicamente en territorio nacional. El CFDI solo puede tener un emisor y un receptor, porque en relación con el primer punto, ampara solamente una entrega, un viaje o un tiro, como llaman los transportistas. Entonces, nos preguntan por ahí, oye, ¿puede haber segundo? O si después se mueve, pues tendríamos que atender a que cada movimiento va a tener su CFDI o su complemento carta aporte si es que aplicara, ¿no? Y el último, que no puede haber complemento de carta aporte
si no hay un CFDI. ¿Por qué? Porque el complemento carta aporte forma parte del CFDI. Entonces, primero se emite el CFDI y después se determina si hay complemento de carta aporte para su debido cumplimiento. Entonces, a partir de estos, creo que son los principales, los pilares para poder determinar si hay un complemento de carta aporte en un CFDI, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, como bien lo comenta, pues existen dos tipos de CFDI de forma muy clara. Es el famoso CFDI de tipo traslado, que como bien comentábamos es un documento fiscal digital que emite el dueño de las mercancías al trasladar los bienes con sus propios vehículos o contratar a un intermediario, que son los agentes de transporte. Y esta factura, por supuesto, se debe generar antes de cualquier movimiento. En el pasado les quiero comentar que nos exigían el complemento de carta aporte cuando nos tocaba reconocimiento aduanero y iban a levantar algún procedimiento. Por eso lo estamos viendo desde el enfoque aduanero sin complicaciones. Nosotros, para poder mover la carga o para incluso pagar pedimento, necesitamos tener el folio, como bien decía el licenciado Mauricio, ya timbrado, y nuestra, digamos, función sería solamente verificar que esté timbrado y que se encuentre vigente. Los demás datos ya es una responsabilidad dividida entre el que transmite y el que recibe esa información, que ahorita lo va a tocar el licenciado Mauricio. Y por supuesto, el CFDI de tipo ingreso, pues es estas empresas que están dedicadas a prestar los servicios de transporte de mercancías, para indicar a la autoridad que los bienes no les pertenecen a la empresa transportista, sino a un cliente que ha pagado por este servicio, y este CFDI es la representación o la comprobación de esta situación que está motivando el traslado de la mercancía. Sí, en resumen, en este punto es que los CFDI de traslado, bueno, no tienen un ingreso, un cobro por un servicio. Un cobro. Y los de ingreso sí. Y vamos a partir precisamente ya cómo juegan esos tipos de CFDIs, por eso la definición y que queden claro cómo están para poder ir avanzando en este tema, ¿no? Bien, aquí como bien decías, todas las empresas o personas que trasladan estos bienes o mercancías por vías distintas como terrestres, ferroviarias, marítimas o aéreas de jurisdicción federal, y específicamente a los poseedores o tenedores de las mercancías que trasladan estos activos con medios propios, y intermediarios o agentes de transporte que presten servicios de logística para el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente cuando el traslado se haga por medios propios. Es importante estas definiciones para entender el contexto en qué tipo de CFDI caemos, pero les vuelvo a repetir, en materia de comercio exterior, todos tienen que llevar su complemento carta aporte. Es una exigencia que más adelante les vamos a dar el marco jurídico. Y por supuesto, los contribuyentes que se dedican al transporte de carga general y especializada, así como quienes presten los servicios de paquetería, mensajería, de grúas, arrastres, salvamento y depósitos de vehículos, de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, y servicios que impliquen la transportación de bienes o de mercancías. Hay por ahí, ahorita les vamos a compartir el link de las 56 preguntas que se han hecho hasta el día de ayer en relación a las dudas que van surgiendo y que las autoridades se han preocupado o se han ocupado de tener estos portales. Sí. Bueno, pues bueno, cerrando ese tema, pues bueno, podemos ver que aunado con las definiciones de es de ingreso o es de traslado, nos va a dar la pauta para saber, primero, quién va a ser el traslado de bienes o de servicios o de productos, y el tema de cómo lo va a facturar, si es un ingreso o si es un traslado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el tema de lo que es el traslado local de bienes. Este es el supuesto en el que tú eres el dueño legal de las mercancías, pero vas a hacer un traslado de estos bienes. Y pues bueno, la pregunta es, ¿puedo o debo emitir el complemento carta aporte? Ya partimos de que se debe de emitir el CFDI. En este caso sería un CFDI de traslado, que los bienes son míos. Y pues bueno, te dice que puede ser con complemento o sin complemento. Y esto en las reglas te dice que puede ser sin complemento de carta aporte con ciertos requisitos que bien mencionaba, que es, por ejemplo, un traslado con una distancia requerida, que es de 30 kilómetros,
que se ha trasladado una unidad que es de tipo SEC 2, Así es. la norma, que es, bueno, nosotros lo vemos como un rabón de un eje, ¿no? Sí. Pero queda condicionado a que no circules por vías de jurisdicción federal. Ahí entra en un catálogo, en este link que se va a compartir de preguntas frecuentes, vienen esos links precisamente de qué entendemos por una vía de jurisdicción federal. Que en consejos personal yo doy es de que, pues, en nuestra mancha urbana ha absorbido varias carreteras federales y cambian de nombre o ya los conocemos como una avenida, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ponían el ejemplo de Insurgentes, lo cual nosotros tenemos como una avenida que divide entre el sur y el norte en la Ciudad de México. Pues bueno, es la continuación de una carretera de jurisdicción federal. Entonces, bien podría la Guardia Nacional poner un punto de revisión y nosotros tener la idea de que no es una vía de jurisdicción federal, ¿no? Y luego a veces lo que sucede es que por alguna situación que no es muy común en la ciudad, Mauricio, Así es. pero generalmente hay mucho tráfico o se volteó un tráiler y te tienen que desviar. Entonces, a veces esas interrogantes nos comentan hacer preventivos y ponerle primero más tiempo de vigencia a las cartas portes, porque luego nos quedamos cortos en la práctica de este periodo de 20, estamos a 24 de enero. Llevamos 24 días y hemos visto que a veces al momento de ponerle, por ejemplo, las vigencias, se quedan cortos y podemos arriesgarnos a que nos puedan incautar la mercancía. Sí, se dan los casos prácticos que tenemos una cita y el transporte pernoctó. Pues bueno, ahí también tenemos que ver los destinos y los puntos medios. Pero si tenemos hasta las 2 de la cita y resulta ser que nos tardaron más y nosotros le pusimos ese horario de periodo de vida de ese CFDI con complemento cartaporte, nos toca una revisión y ese periodo de vida del CFDI con complemento cartaporte ya feneció. Pues, la interpretación de la autoridad te puede decir que estás en otro viaje ajeno al que ya tu cartaporte cumple Así es. o respalda. Entonces estaríamos en la interpretación de que tu carga en ese momento no tiene CFDI. Y más Sí, adelante no. vamos a ver las sanción sanciones, que es donde ya nos mueve nos afecta. desde el aspecto fiscal, el aduanero, y se va más allá que hablamos del delito de contrabando. Es importante tocar estos temas porque aparentemente lo veíamos antes como un talón del transporte, que lo hacían a máquina y lo hacían en no sé cuántas copias y al final del día ese era el talón. Hoy está sustituido y entró en vigor el 1 de enero, que es el famoso CFDI con el complemento carta por. Sí, aparte también estaba muy acostumbrado en el ámbito del transporte en hacer los arrastres sin cobro. Entonces no se expedía un CFDI siquiera. Entonces ahora la normatividad te obliga a expedir en cualquier movimiento el CFDI y después ver el tema de carta aporte, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tema precisamente, el fundamento está resaltado en negrillas, que las exclusiones o las salvedades que mencionabas esta regla te dice en este párrafo, no resulta aplicable en negrilla, así como para aquellos que realicen el traslado de mercancías destinadas a realizar el despacho aduanero en operaciones de comercio exterior, en términos de las posiciones aduaneras que resulten aplicables. Es aquí lo que comentaba del licenciado Rioja, que nos decía, pues tenemos una mala noticia, porque todos los transportistas llegaban, oye, pero es que no es obligatorio en este punto y en este punto. Es decir, sí, pero en el caso que tenga que ver y que esté integrado una operación de comercio exterior, no resulta aplicable. Entonces, en la interpretación de la regla en este punto, pues es que las operaciones de comercio exterior vamos a estar obligados a Siempre. Siempre. No hay excepciones para las operaciones que se realicen para el despacho aduanero. Aquí viene la regla 2.7.7.1.1 y ley aduanera, de la ley aduanera, de las reglas de comercio exterior y obviamente de ley aduanera. Aquí viene. Sí, aquí viene precisamente quiénes son los que no están obligados. Bueno, quienes transporten bienes o mercancías en una zona local usando vehículos de carga, ya los mencionábamos, ligeros, siempre y cuando el trayecto no se realice en un tramo mayor a 30 kilómetros o un tramo de carretera federal, no sean operaciones de comercio exterior. Entonces, aquí estaríamos en el condicionante de qué seguridad tenemos de que nuestro producto no va a transitar por un trayecto federal. Entonces, ante esa posición, pues lo que se recomienda es que siempre se emita con complemento carta aporte. Ya sea de los dos tipos, Sí. través de traslado o través de ingreso, según sea el caso. Pero conclusión, esto no aplica para operaciones, repetimos, de comercio exterior.
Las de comercio exterior estamos inmersos y hay que cumplir con el CFDI y con su complemento carta aporte. Sí, el segundo es, bueno, las maniobras que se hacen dentro de los recintos fiscales en general, pues bueno, ese tipo de traslados o de maniobras, pues no van a requerir este tema de complemento carta aporte. Tal vez la normatividad que aplique, pues será la indicada cada caso en particular, pero bueno, la tendencia es que este tipo de movimientos dentro de recintos fiscales no estará sujeto. Y la excepción es que, bueno, los que a través de plataformas tecnológicas también quedan excluidos, ¿no? Casi todas estas normativas van encaminadas al autotransporte. Los que ya Correcto. son empresas físicas o morales que se dedican a la prestación de servicios de autotransporte, De ¿no? acuerdo. Muy bien. Y bueno, aquí, Somos más visuales, ¿no? Porque la materia fiscal es algo árida, hay que aceptarlo, no tiene dibujitos o algunos diagramas que nos hagan un poquito más asequibles de toda esta información. Pues bueno, aquí tenemos el CFDI del traslado con bienes propios, la regla, y nos dice que, bueno, el dueño de las mercancías requiere trasladar de un origen a destino, que es el supuesto que nos da a generar este hecho. Y el dueño emite un CFDI de tipo traslado, porque no hay una enajenación, acompañado de complemento carta aporte. El dueño descarga las mercancías en el medio de transporte. El dueño traslada esas mercancías, amparado siempre con su CFDI y su complemento carta aporte, y descarga sus mercancías en el destino requerido. Aquí es importante ese detalle que mencionaba el licenciado Patiño de que la vida de esos documentos, que es el CFDI con complemento carta aporte, nos dé una holgura para contemplar cualquier imprevisto que puede ser una manifestación, un cierre de calle, cualquier un cosa, y accidente. no tengamos el tiempo justo para entregar. Si es, la cita la tenemos a las 12, la dejemos a las 12. Dejemos tal vez un día o 2 días más por cualquier situación y nuestro complemento carta aporte, nuestro CFDI, siga vivo. Entonces, este es el esquema, digamos, para tener la emisión de un CFDI de traslado con complemento carta. Por otro lado, ya tenemos lo que son los tipos de egreso, cuando ya hay una prestación de un servicio con una remuneración. De ingreso. Ajá, pues vamos de la mano de la materia fiscal. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un ingreso, ya hay una prestación de servicio, ya hay una afectación al ICR, por ejemplo, a la renta, ¿no? Porque hay un ingreso por parte de quien presta el servicio. Es la contratación de la empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. El transportista emite un CFDI de ingreso con complemento carta aporte para la prestación del servicio. El transportista acude al origen señalado por el cliente por los bienes o mercancías. Aquí ya entra el engranaje de toda la información que va a vertir el importe, bueno, en este caso el dueño de la mercancía que contrata el servicio con el que presta el servicio del transporte, porque aquí va a vaciar toda esa información que es proporcionada, ¿no? Antes manejaban una carta de instrucciones de con quién se van a dirigir, a qué hora llegar, de dónde llegar, a dónde van a entregar, a quién se van a dirigir, los horarios. En el punto 4 menciona el transportista traslada mercancías con el CFDI que incluye el complemento de carta aporte. Entrega las mercancías y el cliente recibe las mercancías. Es un ciclo que no se modifica. Aquí lo que se modifica o lo que regula la autoridad es esa información que antes era conocida y sabida por el contratante y el prestador de servicios. Ahora la autoridad lo que pide es que sea manifestada ¿para qué? Para efecto de revisión y auditorio. Ok, perfecto. Muy Y bien. bueno, tenemos el tema de las empresas transportistas tercerizadas que, si bien tienen a rentar flotillas o unidades para la prestación de los traslados de mercancías, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, va a haber dos FDIs. Uno, que es el que va a emitir el dueño de la flotilla, lo va a expedir a quien solicita el servicio, y en este caso va a ser un CFDI de tipo de ingresos, pero lo va a hacer a través de una clave de producto, que este es el código que se da, que es el servicio de expedidores de flete. 7814-1501. Así es. ¿Por qué? Porque él va a facturar la prestación de esas unidades para que el que los arrende va a tener el uso de traslado de mercancías y a su vez el que tenga las unidades ya a su servicio va a expedir el complemento carta aporte por cada viaje que haga, dependiendo de su situación, si es traslado de bienes propios o si es traslado de mercancías, ¿no? Entonces, pero Si hay un ingreso. exactamente, va a haber ahí, si se dan cuenta, el tema es meramente fiscalizador. ¿Quién presta el servicio? ¿Quién recibe la remuneración? ¿Y quién lleva la mercancía a su titularidad?
Entonces son los tres principales esquemas en los que estamos, sobre todo en el autotransporte. Después viene los elementos clave que podemos visualizar dentro del complemento cartaporte. Y aquí tenemos listado 15 principales, ¿no? Por ejemplo, la distancia recorrida por la unidad de transporte, que tiene que ver con de la mano con los 30 Ajá, los kilómetros. 30 de radio. Eso lo podemos nosotros visualizar con Maps o algo así, pero queda muy al criterio, al final de cuentas, la ruta que tú decides hacer, ¿no? El nombre del registro federal de contribuyentes, el RFC del remitente, información detallada del origen y destino, fecha y hora de salida del transporte, que es lo que hablamos. Exacto. Precisamente, nombre y número de identificación del destinatario, peso de la mercancía transportada, número de unidades transportadas, que son las cantidades. Hablábamos de una descripción cualitativa como cuantitativa de la mercancía, y que, bueno, debe de coincidir con lo que nosotros tenemos en aduana, en este En el caso, pedimento, ¿no? uh-huh. El número de CAT, el valor de la mercancía, nombre de la aseguradora. Actualmente no era exigible, o los transportistas en este periodo de transición pensaban que pues, podían hacerlo el traslado sin más bien temas de seguridad. Pues bueno, es un requisito que cuenten con una póliza de seguro vigente. Tanto así que tienen que mencionarla, ¿no? El tipo de embarcación o matrícula, en el caso de marítimo, y bueno, en el RFC del importador, perdón, del embarcador. Toda esta información se vacía en este complemento carta-aporte, se complementa con el CFDI y tiende a dar esa información que vamos a proporcionar a la autoridad y que respalda el traslado de una mercancía de un lado a otro en una temporalidad. Es precisamente la finalidad y lo que busca, ¿no? Como bien lo ha expuesto el licenciado Mauricio Jiménez, ustedes se van a dar cuenta que en realidad no importa si hacen el complemento carta-aporte con un programador, si compran este programa ya hecho para meterlo o insertarlo en su sistema. Hay por ahí también una parte importante que nos comenta la autoridad, que hay un SAT móvil donde puedes generar justamente este complemento, porque entiende que la otra parte llamada transportista, ¿me ayudas con los videos, Gabriel? Que están abiertos. Entonces, de alguna manera es importante que ustedes conozcan que la autoridad pues nos va a estar vigilando en esa parte, y que al final es mejor ser feliz que tener la razón. Por ahí le mando un abrazo al doctor Eduardo Reyes, que siempre nos sale con esa frase, pero hoy me doy cuenta que es aplicable. ¿Yo para qué me voy a meter en problemas? Si de alguna manera entiendo que voy a ser auditable, y ahorita con la inexperiencia que tiene la autoridad en el caso de la Guardia Nacional, porque ya empezaron a parar a transportistas, y obviamente pues existen las penalizaciones que ahorita les va a hablar Mauricio de ellas, que son muy importantes porque al final nos hacen recapacitar. Yo creo que estos datos, que son los 15 más relevantes, por supuesto que no tienen tema para poderse capturar, por eso no vimos necesario el poder llenar un complemento carta-aporte, porque al final son datos que son objetivos y que los tenemos a la mano para poderlos describir. Lo importante de ellos es que se cumplan y que sean verídicos. Hablamos, por ejemplo, por los números de parte, hablamos, por ejemplo, por las vigencias, hablamos, por ejemplo, por el origen y el destino. Entonces, el peso, me viene a la memoria realmente situaciones como que actualmente todavía hay contribuyentes que la lista de empaque no saben para qué se usa, pero la lista de empaque, y en el extranjero pues deberían de saberlo, porque es cómo identificar en el peso, en la cantidad de bultos, en el cubicaje, incluso el tamaño de las cajas y qué contiene cada una de ellas. Y eso es indispensable para poder llenar esta parte que nos pide el complemento carta-aporte. Por eso nosotros, nuestra sugerencia en Ocampo, Grupo Anal, nosotros les proporcionamos en Ocampo, siempre nos estamos ocupando de ver qué tema puede ser de servicio útil para la comunidad de comercio exterior y aduanera, que les pueda servir para que ustedes puedan cumplir con las regulaciones, con las disposiciones vigentes, como hoy estamos hablando del complemento carta-aporte, y que se les facilite un poquito más, porque cuando la autoridad o nuestros legisladores emiten las disposiciones, es muy complicado a veces aterrizarlas en la práctica, ¿no? Pues bueno, tenemos el tema de las facultades de comprobación, multas y sanciones. Ese es el tema ya Álgido. álgido o interesante, o lo que nos hace abrir los ojos de impresión de no teníamos contemplado ese tema.
Pues bueno, el artículo 144 del Código Fiscal, ahorita estamos hablando de ordenamientos del Código Fiscal porque precisamente el CFDI es materia fiscal. Así es, Entonces, por ejemplo, nosotros en materia aduanera tenemos el 184, fracción primera, que nos habla de cumplimiento en la transmisión de información. así es, Hace match con el tema de que nosotros como agente aduanal tenemos en nuestro proceso y en nuestra obligación de proceso es transmitir en el DODA PITA, pedimento DODA PITA, la información referente al folio vigente y que esté timbrado. De ahí en fuera la información toda para nosotros no es visible. así es, Entonces, ese para nosotros, agentes aduanales, sería sanción, cual pues tendremos a bien generar esos candados para no incurrir en ese tema y no entorpecer la cadena de logística que tenemos con nuestros clientes. Pero aquí viene el Código Fiscal con su artículo 144, el cual nos dice que en todo momento ellos podrán verificar la importación o tenencia de mercancía de procedencia extranjera. En las definiciones en láminas anteriores mencionan tenedor o poseedor. El Código Fiscal siempre se va a referir al tenedor o poseedor de las mercancías. Por eso es que el transporte siempre está muy de la mano con el agente aduanal y el importador en cuestiones de situaciones de autoridad cuando tiene a fiscalizar. Porque al final de cuentas, el primer contacto que tiene la autoridad, principalmente es en revisiones en transporte, todas ellas, es el transporte, así es, ¿no? Entonces, ese es el fundamento en el cual la autoridad puede revisarnos. Porque dice, oye, ¿por qué me revisas? 144 del Código Fiscal faculta a las autoridades, en este caso Guardia Nacional, para poder revisarte este tipo de emergencias. El artículo 42 dice las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, aquí hace match también de emisor y receptor, exacto. los terceros con ellos relacionados, transporte, y en este caso podríamos ser nosotros en el proceso del despacho únicamente, los asesores fiscales y todos ellos, bueno, tienen cualquier otra persona jurídica, tienen a esta situación en la fracción sexta, practicar o ordenar el avalúo o verificación física de todos los bienes, incluyendo el transporte, una multa de 171,240 a 228,320. La multa viene en la siguiente lámina. Está muy alta, ¿no? La Sí. sanción en cuanto a esa situación. Nos habla del artículo 29 en la fracción, Ujú. vamos a verla, Que el 183 dice, el 83. así es, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, el no expedir, en este caso el CFDI, porque muchas veces el transportista estaba argumentando, es una multa pequeña, vamos a ver la siguiente lámina que es de 400 pesos, vamos a dejar esta. ¿Por qué? Porque decía, bueno, no lo transmito, pero la multa por no transmitir y no generar el CFDI y no compartirlo es la que vimos en la lámina anterior, que es de Claro. 171,240 y puede ir a 228,320 si hay cuestiones de reincidencia y también el tema de que les llegan a quitar su permiso a los transportistas. Aquí es muy importante lo que mencionas, Mauricio, porque hemos tenido casos que nosotros retiramos de la aduana la mercancía relacionando o capturando el número de folio que esté vigente, que corresponda a los datos contenidos en el pedimento y llegan a su CFDI, a su centro de distribución, donde llegan y ya están esperando el tráiler para en camionetas distintas puedan trasladar esa mercancía al punto de venta o con el cliente. Y muchas veces por la urgencia se van sin ninguna carta. Piensan que el pedimento va a ser la función de poder respaldar que la legal importación, pero ya leyeron de manera expresa el 83 que está relacionado con el 144 en sus facultades de comprobación y el 42 menciona quiénes son las autoridades fiscales y menciona los responsables y menciona la multa que corresponde de no emitir el CFDI, porque el 83 está muy claro y ahí lo está mencionando, el no expedir o no entregar o no poner a disposición el comprobante fiscal implica esta multa tan alta. Tengan mucho cuidado porque el pedimento ya no hará la forma, digo, en un juicio lo haremos valer, pero hemos sabido en la práctica que una vez que te embargan la mercancía, va a pasar un tiempo considerable para poderla rescatar, porque se va a llevar todo un proceso, como se llevan los procedimientos administrativos en materia aduanera dentro de la jurisdicción de las aduanas.
Entonces eso remota muchísimo tiempo y como consecuencia embargan el transporte, porque también es parte de esa situación. Lo hemos vivido en la parte aduanera y la excepción en CFDIs para trasladar, como el ejemplo que les acabo de dar, es complicado. O sea, no está tan complicado el entender, complicado es no hacer las cosas en su momento oportuno por las prisas, que eso es lo que nos conlleva a sanciones muy elevadas y que al final al embargo de la mercancía mientras se aclara el proceso. Y los procesos no son tan fáciles. Sí. La multa anterior, esta precisamente, es cuando los FDIs van con datos que no cumplen. Es una multa muy alta. Y esta multa, que es la de 19.700, que va a 112.650, es por no expedirlos. Así Pero aún es. así vemos, las multas son muy altas. Y Sí, la reincidencia, pues se también puede ir a la se mayor. considera, claro. Entonces, es importante que tengan en mente esta situación. Y en el inciso D mencionar las 450 a 670 porque no cuente con los elementos, el complemento carta aporte. Ok, Y es lo que dicen los transportistas, pues me lo juego, 450 lo hago. Pero bueno, esa es la menos, claro. porque ya vimos, estamos viendo el transporte, pero no perdamos de vista la tardanza, El la proceso. retención, y que bueno, la mercancía queda expuesta, porque al final de cuentas estamos perdiendo de vista que la mercancía, en esta actualidad, el traslado de un lugar a otro está expuesta a en mil factores. Entonces, si la tenemos detenida en vía pública, pues bueno, es todavía un poquito más preocupante, ¿no? Sí. Entonces, son estas los números que tenemos ya en la mesa para poder, y que sí preocupan, sí te dejan en un tema de que darle más seriedad a este punto y cerrar las filas. A fin de cuentas, todos somos proveedores en esa cadena de suministro, agente aduanal, importador, el tenedor de la mercancía, el transporte y la bodega que va a recibir. Entonces, si todos participamos en ello y al final de cuentas cumplimos con toda la normatividad, pues no tendremos nada de qué preocuparnos y simplemente ocuparnos que cumplamos con la normatividad y todo vaya en su tema. Y después de 5 años, pues ya podemos hablar de una tranquilidad un poquito más serena, que son los de fiscalización, ¿no? No Claro, perdamos de vista, esos 5 años son bien importantes, porque vuelvo al tema, estamos hablando de un tema fiscal. es correcto. Muy bien, pues aquí seguimos. Interesante el tema, Mauricio, de hoy, porque ya cuando nos empiezan a hablar de sanciones, pues ya nos empieza a ocupar del El tema más y fuerte es este artículo este, 104. del Código Sí, Fiscal. porque al final de cuentas la figura equiparada es el de contrabando cuando tú no puedes acreditar la legal tenencia de un producto de comercio exterior o de procedencia extranjera. Entonces, en las fracciones que están marcadas en negrillas, pues, habla precisamente del complemento de carta aporte, ya específicamente, ¿no? En la fracción 22ª Segunda y y vigésima 23ª, habla del famoso CFDI. O sea, Ajá. aquí viene esta adición en la cual pues ya lo contemplan como un delito de contrabando y entendemos que la legal internación pues, lo ampara el pedimento de importación. Sin embargo, están siendo muy severos para efecto de que se cumpla con el CFDI y el complemento carta aporte para poder cumplir con estas disposiciones, porque lo que se trata es que se cumpla y tengan un control en la parte fiscal en todo momento. Y por eso la sanción, como dicen en el fútbol, la pena máxima, pues es caer en el delito de contrabando. Y más que en la actualidad no podemos dejar de desconocer o de reconocer, yo diría, que la mayor parte de los bienes son de importación. Yo les decía a un grupo de amigos, pues, todos estamos involucrados en la importación de la mercancía, ya sea como consumidor, como distribuidor, como comerciante, como importador, como maquilador. Al final son insumos y que muchas veces pues debemos estar con los ojos muy abiertos para de alguna manera cumplir con las disposiciones. Y la recomendación que surge ahorita antes de terminar esta situación que es muy delicada es justamente que estemos aplicados en la lectura del diario oficial, porque estos cambios que venimos comentando al principio de nuestra charla, mencionábamos que se publicó la miscelánea de las reglas generales de comercio exterior, se publican en el diario oficial, es decir, es un dominio público y ahora tenemos acceso cualquier persona para inclusive en el teléfono celular tener el acceso y poder estar al día en la actualización.
Yo creo que todos los que estamos inmersos en el comercio exterior, inclusive de otras áreas o de otros sectores que se dediquen a la comercialización, debemos estar actualizados y debemos de consultar el diario oficial de la Federación. Hoy hemos visto la modalidad en el gobierno actual que no solamente publican el diario oficial, el de lunes a viernes en el área, en el turno matutino, sino también en el vespertino. Y también nos ha tocado en días inhábiles y en días de fin de semana. Entonces, las disposiciones nos cayó, por ejemplo, la convocatoria de agentes aduanales el 20 de noviembre, cuando todos estábamos descansando en casitas, sin ninguna Se preocupación. llaman los albazos, porque Así es, son las llaves sin contrallave. O sea, yo te avisé, para que no lo hayas visto, y exacto, volvemos al mismo, la misma frase que mencionaba el licenciado Fortier, ¿no? sí, El sí, cumplimiento de la exacto. ley no te exime. Yo cumplí con la normatividad, lo publiqué, ya está. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas experiencias, pues no las escribimos en un libro, las vivimos y las compartimos con los amigos de los miércoles en Ocampo, Grupo Banal. Nos preocupamos, más bien nos ocupamos de que ustedes verdaderamente tengan las nociones de poder investigar. Ya no es lo mismo a ver dónde busco, ya sabes dónde buscar y poderte mantener al día en esa parte del cumplimiento de las disposiciones. Entonces, muy importante este comentario. Además del diario oficial, Mauricio también nos trae como consecuencia traer o leer las distintas plataformas que se publican como la BUSEM o como SNICE, donde viene la otra tercera resolución que les comentaba en la mañana. Hay resolución de miscelánea fiscal, hay resolución en materia de comercio exterior y hay las reglas famosas de economía. Sí, Entonces, no olvidar que todas las secretarías de Estado participan en comercio exterior. claro, por Todas. supuesto, todas. Y ahorita ya nada más como un eslogan para concluir ya esta pequeña charla, como verán, fue un resumen muy, muy lo más amigable que se pudiera para hablar de sanciones. Le voy a ceder la palabra a mi colega para que continúe y concluyamos con esto. Pues sí, se comparten los principales micrositios donde podemos consultar más a detalle y sobre todo obtener el criterio por parte de la autoridad, que hasta el momento tiene. Entonces, los compartimos, pero aún así nos ponemos a sus órdenes para cualquier consulta o punto en particular, porque cada situación tiene su particularidad en específico. Entonces, pues nos ponemos a sus órdenes. En suma, al comentario del diario oficial, pues tenemos los bits campo. Los Bits Ocampo, Sería bueno que claro. nos confirmaran que a todos les llega, porque ahí nos damos a la tarea nosotros de revisar en la mañana qué es lo que compete a materia de comercio exterior, hacerles un breve resumen para que ustedes no interrumpan sus actividades y lo tengan a mano y lo puedan leer y escuchar en cualquier momento, ¿no? Sí, es una herramienta muy importante donde ustedes ahorita en el chat nos pueden poner un correo, ¿no? Sí. O mandar un correo a Conferencias o Comunicación Ocampo, donde vamos a registrarlos para que los reciban por WhatsApp. La verdad, como decía Mauricio, es muy monótono el tema y es álgido porque el hablar de disposiciones es complicado. A veces lo leo una, dos, tres veces y no le entiende uno, pero nosotros tratamos de hacer amigable este resumen, que la verdad, en las láminas y en el tiempo, creo que fue un tiempo récord y esperemos haber de alguna manera cumplido con las expectativas de esta charla en hora 15 minutos. Y cualquier comentario que tengan, ahorita vamos a entrar a esa situación. Entonces les compartimos aquí los micrositios, ¿no? Donde son de interés particular, viene el complemento de carta aporte, viene, por ejemplo, el instructivo del complemento carta aporte, muy importante que lo vean. Viene la sesión de preguntas más frecuentes, que son 56 preguntas hasta el día de ayer, Mauricio, y como 7 o 10 de transporte terrestre. Entonces, al final del día, la autoridad se ha ocupado de tener acceso disponible de manera digital para que todos podamos cumplir y sobre todo evitemos las sanciones, señores. Muchísimas gracias por su participación y bueno, aquí le cedo la palabra a la licenciada Anayeli.